Vamos a empezar, ¿no? La clase anterior habíamos analizado ya sobre lo que son las teorías que sustentan la educación a distancia como tal. El día de hoy vamos a analizar los componentes del sistema de educación a distancia, tomando en cuenta que tenemos cuatro, bueno, generalmente tres puntos, ¿no? Importantes dentro de los componentes del sistema de educación a distancia, siendo estos el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura organizacional. Ya. En algún momento nosotros ya habíamos analizado en cuanto a los autores principales dentro de este tipo de formación, de esta modalidad de estudios, ¿no? Habíamos hablado específicamente del estudiante, del docente y también de la institución. Ya. El objetivo de la clase es identificar precisamente los elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia como tal. Habíamos ya mencionado al estudiante, al docente, la comunicación y también una estructura organizacional. Tenemos aquí una breve definición como tal en cuanto a lo que es la educación a distancia. Hemos dicho que el diálogo didáctico mediado entre el docente y la institución y el estudiante mismo están ubicados en espacio diferente de aquellos donde aprende de forma independiente o a su vez en forma grupal, ¿no? Entonces, eso también ya lo vamos insistiendo, que este tipo de modalidad se da cuando el docente y el estudiante se encuentran en espacios físicos diferentes y que este proceso obviamente se puede llevar en una forma independiente o a su vez en una forma grupal, ¿no? Al trabajar en forma colaborativa. Ya. Si usted observa, esta imagen es muy similar a la que habíamos analizado en las teorías que sustentan la educación a distancia como tal, donde tenemos al eje central a los estudiantes, donde encontramos una directa interrelación entre los docentes que en esta modalidad precisamente vienen a ser tutores, ¿no? También encontramos a los materiales que pueden ser impresos o a su vez digitales, y la comunicación, una estrecha comunicación entre estudiantes y estudiantes docentes. La comunicación se la realiza o se la puede realizar a través de diferentes herramientas, ¿no? Siendo una de ellas precisamente la parte tecnológica. Por ejemplo, el chat, podemos trabajar con lo que es el correo electrónico, la web, ¿sí? Podemos inclusive con el WhatsApp, las redes sociales, bueno, entre otras herramientas que me van a permitir a mí llevar este proceso formativo, específicamente dentro de lo que es la comunicación como tal. Sin olvidarnos, obviamente, de que existe un fin, ¿no? Un objetivo que persigue esta educación a distancia. Es precisamente llegar a los resultados de aprendizaje requeridos. Como usted puede observar, llegamos a lo que es el contexto, habíamos dicho que es un conjunto simplemente de circunstancias, ¿sí? O del entorno donde se va a desarrollar este proceso educativo, sin olvidarnos de las políticas y estrategias, ¿no? Que son normas o reglas que estipula la institución educativa con el propósito de llevar en una forma adecuada este proceso. En forma gráfica encontramos a los componentes de la educación a distancia: el estudiante, el docente, la comunicación, la estructura organizativa, que serían los cuatro componentes que dispone la educación a distancia. Pero ¿quién es el alumno o cuál es el rol que desempeña el alumno dentro de este proceso formativo? Bueno, ya lo hemos dicho, el alumno precisamente es el protagonista de su propio conocimiento, ¿no? De su propio aprendizaje. Es el responsable directo de este proceso. El alumno a distancia es un individuo generalmente maduro, con una historia vivencial llena de experiencias, de conocimientos, de capacidades, de hábitos, de actitudes, de conductas de interés en participar en su propio proceso de formación. Características que condicionan, filtran y mejoran los futuros aprendizajes. Sin olvidarnos de que el estudiante en su aprendizaje a distancia lleva el control de la voluntad de aprender, y esto depende más del estudiante que el docente, obviamente, ¿no? Como ya lo hemos dicho, el estudiante es el protagonista de su propio conocimiento y aprendizaje.
Al ser esta modalidad muy flexible, el estudiante estipula tiempos, ¿sí? O maneja, organiza su tiempo para poder revisar los diferentes recursos didácticos disponibles para su aprendizaje. Debe existir una motivación. Si hacemos un poquito memoria cuando analizábamos los roles del docente, precisamente era una actividad esta, ¿no? Llevar la motivación del estudiante con el propósito de que sigan su proceso formativo, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las famosas tutorías. Una tutoría donde el docente identificaba tal vez problemas, identificaba dudas y trataba de darle solución, ¿sí? Sin olvidarnos de la motivación. La autogestión. ¿De dónde viene esta palabra autogestión? Si usted recuerda, habíamos comentado de la autorregulación, ¿no? La autorregulación, donde el estudiante estipulaba las diferentes técnicas, métodos de estudio para poder llevar este proceso formativo. Inclusive, se realizaba autoevaluación y si existía algún tipo de error, trataba de obtener una solución, ¿no? Y mire, aquí encontramos lo que es la responsabilidad, ¿sí? Ya lo hemos dicho, la responsabilidad directa cae sobre el estudiante, ¿sí? El estudiante va a ser quien va a ser responsable de su proceso formativo, ¿no? En este tipo de modalidad. El estudiante deberá mantener relaciones muy marcadas con tres ejes fundamentales. Con los materiales de aprendizaje, que precisamente van a ser todo el material didáctico que está disponible, ¿no? Para que el estudiante pueda afianzar sus conocimientos. Por ejemplo, leyendo, viendo, escuchando, manipulando, seleccionando, reflexionando, analizando, ¿sí? Los diferentes recursos. El, el siguiente punto a considerar en cuanto a mantener una relación muy estrecha es también con los docentes, que son profesores, que son los profesores, tutores, consejeros, animadores y los propios compañeros también, ¿no? No nos debemos olvidar de los compañeros. El punto C, bueno, nos habla específicamente de mantener una relación muy estrecha y marcada con la institución. En el caso de que susciten diferentes problemas, dudas, inquietudes, el estudiante podrá acudir directamente a la institución con el propósito de poder obtener una solución. Aquí observamos, miren, diferentes características, se podría decir, del estudiante de hoy. En el punto número 1 nos habla que los estudiantes de hoy viven parte de su vida en línea. ¿Por qué creen ustedes que será esto? ¿Por qué decimos que el estudiante de hoy vive parte de su vida en línea? Por las clases virtuales y por lo que tiene que estar conectado al internet para estudiar, investigar. Ya, mire que el Internet se ha convertido en una fuente muy importante, ¿no? Para obtener información y obviamente esta información transformarla en conocimiento. ¿Por qué más viven parte de su vida en línea? Que pasa la mayor parte de su tiempo en redes sociales, si podría decirles. Ya, pero lo que se quiere es que precisamente el uso de esta herramienta, ¿no? Sea aplicado a lo que es el campo educativo. El siguiente punto nos habla que los estudiantes mantienen relaciones de interés y amistades, puede ser a través de las redes sociales. Pertenecen a varias comunidades virtuales. Dentro de la web existen diferentes comunidades que tienen diferentes intereses, ¿no? Entonces, que se puede unir a estas comunidades de acuerdo al interés que tenga el estudiante. Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Demandan información ágil e inmediata. Gustan de multitarea y procesos paralelos, ¿no? Gráficos, audiovisual, mejora de textos. Entienden bien hipertextos y les gusta aprender jugando. Bueno, también me parece que les había comentado de que existe una técnica o un método, se lo podría decir, llamado gamificación, ¿no? Específicamente esta técnica lo que trata es de obtener las características que nos presenta un juego, como por ejemplo, el sonido, el video, la animación, imágenes, textos,
Y sobre todo, mire, dentro de lo que es los juegos también nos dan una característica que es la puntuación. Entonces, todas estas características de los juegos queremos aplicarlos dentro del campo educativo, ¿no? De manera que el estudiante sea activo, sea reflexivo y le permita una mayor interacción y despierte sobre todo el interés en los estudiantes. Pero ¿quién es el docente? También ya lo hemos dicho, el docente en esta modalidad se convierte en un mediador, ¿sí? No es el protagonista directo, es el mediador, donde pone a disposición, ¿no?, de los estudiantes diferentes materiales didácticos para que puedan afianzar sus conocimientos en una temática específica. Aquí encontramos diferentes funciones del docente. Entre estas podemos observar, mire, en el lado izquierdo, la planificación. A ver, ¿quién recuerda de dónde podemos nosotros considerar la planificación? ¿De qué teoría? ¿Qué teoría nos hablaba de la planificación? Esa es la industrializada. La industrialización, recuerdan, que nos llevaba precisamente a la planificación, ¿no? Que todos los procesos deberían ser planificados, debería haber un seguimiento, un monitoreo de todas estas actividades. ¿Sí? Y en el lado derecho encontramos a los estudiantes, que es la parte fundamental en este tipo de modalidad, ¿no? Tenemos, bueno, las funciones del docente en base, o podría decir, tomando en cuenta estos dos factores. Tenemos en la parte laboral profesional, en la forma colaborativa, en la parte ética, en la parte formativa, ¿no? En la parte central observa usted la disciplina, los contenidos específicos, en la parte pedagógica, la metodología, la comunicación. Mire, aquí aparece la tutoría, que es algo muy fundamental en este tipo de modalidad, ya que el docente le va a acompañar al estudiante durante todo su proceso. La parte tecnológica, ¿sí? Aplicar la tecnología en la pedagogía, ¿no? En los procesos de enseñanza-aprendizaje. Investigador, ¿sí? Ciencia, pedagogía, tecnología. Pero ¿cuáles son las competencias digitales que el docente debe tener en esta modalidad de estudios? Tenemos una que son ordenadores y periféricos. Mire, saber utilizar, saber aplicar los ordenadores y periféricos. ¿Qué es un ordenador? Es un computador capaz de procesar información a gran velocidad, ¿no? Los periféricos de entrada, periféricos de salida, de entrada y de salida. Saber navegar en Internet, utilizar adecuadamente la web, esta herramienta, para poderlo aplicar en el proceso formativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sabemos, existen gran cantidad de herramientas que pueden ser aplicadas en el proceso, ¿no? Tenemos también herramientas de servicios 2.0, las videoconferencias que debe saber o conocer el docente en educación a distancia, la gamificación que ya lo había mencionado, donde se utiliza o se aplica diferentes características traídas específicamente de los juegos, ¿no? De la parte lúdica. Debe saber investigar, ¿sí? Investigar, por ejemplo, de la web. Recuerde que existen diferentes repositorios, artículos científicos, revistas, libros virtuales, bueno, etcétera, donde puede investigar y adquirir así conocimiento. Ética online. Obviamente, utilizar de forma adecuada cada una de estas herramientas tecnológicas y aplicarlas a la educación. Debe saber instalación y configuración, gestión de aplicaciones, ¿no? Saber utilizar aplicaciones y estas aplicarlas dentro de lo que es el área educativa. Plataformas LMS, plataformas educativas, imagen y video digital, por ejemplo, una herramienta puede ser la utilización adecuada del YouTube. Recordemos que en el YouTube existe gran cantidad de videos que están relacionados a la parte académica, ¿no? Y que obviamente ayudan a afianzar los conocimientos. Las redes sociales, lo hemos dicho, las redes sociales es una forma o es una herramienta muy buena para poder aplicarlo dentro del proceso educativo, siempre y cuando lo utilicemos de buena manera. Organizadores gráficos, ¿sí? Los organizadores gráficos, bueno, existe hoy en día muchas herramientas que me ayudan a hacerlo de una forma automática
o con una mejor interfaz o estética a los organizadores gráficos. Un ejemplo es Miro. Aprendizaje móvil, utilizar diferentes apps, ¿sí?, para móviles, ¿no? Y obviamente aplicarlas en el campo educativo. Ya. Otra de las funciones que ya lo hemos nombrado del docente precisamente es la tutoría, ¿sí? La tutoría, entonces ya lo habíamos dicho, es utilizada para poder afianzar conocimientos, resolución de problemas, tal vez si existe alguna inquietud, solventarla, ¿sí? Y sobre todo la motivación, ¿no? La tutoría el docente la puede realizar en forma presencial o a distancia. Bueno, en la modalidad que estamos hablando, obviamente va a ser a distancia y puede utilizar diferentes herramientas aplicadas al área tecnológica, ¿no? Como por ejemplo el correo electrónico, a través de una videoconferencia, a través de un chat, a través de un blog, ¿sí?, de redes sociales, bueno, etcétera. Aquí hablamos, en cambio, de una tipología de docentes. El docente dentro de esta modalidad de estudios, primero debe ser un experto en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión, ¿no? Debe tener conocimientos suficientes en la asignatura o la disciplina que va a impartir. El segundo punto nos habla de especialistas en la producción de materiales didácticos. Al ser esto clave, ¿sí?, la utilización de materiales didácticos, el docente debe ser especialista en el desarrollo de esta producción, ¿sí? Por ejemplo, presentaciones, videos, módulos, folletos, etc. El tercer punto nos habla que debe ser responsable de guiar el aprendizaje. Recordemos que el docente no es el protagonista, es simplemente un guía, ¿no? Y el factor número 4 o el punto número 4 nos habla en cambio de ser tutores. Mire, aquí encontramos en cambio la comunicación. La comunicación puede ser unidireccional, bidireccional, multidireccional, ¿sí? Al hablar de unidireccional, docente-estudiante, bidireccional, docente-estudiante, estudiante-docente, y multidireccional, docente-estudiante, estudiantes-estudiantes, ¿sí? Aquí existen diferentes formas de llevar este proceso de comunicación, ¿no? Puede ser a través del teléfono, a través del correo electrónico, a través de la web, utilizando cualquier medio, audioconferencia, la videoconferencia, exactamente lo que estamos haciendo en este momento, es decir, en tiempo real, redes sociales, ¿sí? U otras 2.0. Encontramos aquí una forma gráfica de interpretar la interacción que existe entre los docentes, los estudiantes, o cuál es la forma de interacción que debe existir en esta modalidad. Como se observa, el estudiante es la parte central, ¿no?, que tiene una estrecha interrelación tanto con los docentes, con los mismos estudiantes y a su vez con los contenidos. ¿Sí? Y tenemos también, sin olvidarnos, la presencia social, habilidades de docentes y estudiantes para proyectarse a los demás. Mire, a través de la red, estableciendo relaciones afectivas, que es algo muy importante que debe existir en este tipo de modalidad, ¿no? La interacción. Los actuales sistemas a distancia utilizan diferentes formas, se podría decir, o elementos para llevar el proceso. Entre estos encontramos el material impreso, que puede enviarse por correo, ¿no? Para determinar unidades didácticas, módulos, guías de curso, guías de orientación didáctica, cuadernos, módulos, entre otros. Bueno, en esta temática, al hablar de guías, ustedes en la plataforma virtual también cuentan con una guía metodológica, ¿no?, relacionada a la asignatura. Entonces, en la plataforma les invito, por favor, a analizar esta guía metodológica y sobre todo también para la evaluación que van a tener la próxima semana. ¿Qué contiene esta guía metodológica? Contiene todas las temáticas que hemos ido analizando desde la primera semana, ¿no? Entonces se encuentra inclusive en una forma más específica. Material audiovisual. Puede estar en el teléfono, se puede utilizar lo que son diapositivas o presentaciones, video, radio, televisión, entre otros. Material informático. Al campo educativo también se lo puede aplicar lo que son
programas informáticos, ¿no? Aplicaciones de índole educativo, material telemático, videotexto, correo electrónico, tutoría, que es algo también fundamental en esta modalidad, como elemento de relación mixta, lo presencial, puede ser presencial, individual o grupal, o a su vez a distancia. Llegamos al siguiente componente de la educación a distancia, ¿no? Y aquí podemos observar precisamente la contextualización, que era un conjunto de situaciones, o a su vez el entorno donde se desarrolla la educación a distancia. Tenemos una unidad de plataforma. Tenemos una unidad, bueno, tenemos la unidad en la plataforma donde intervienen precisamente los tutores, los docentes y una secretaria virtual, ¿no? La actualización de contenidos, ¿quién es el responsable de actualizar los contenidos? Aquí sí es el docente, ¿sí? Y el director o coordinador del programa que promociona este tipo de modalidad. Encontramos a las sedes o centros de apoyo y se comienza ya a elaborar o a diseñar el material didáctico necesario para cada una de estas asignaturas en esta modalidad. ¿Quién lo diseña? El docente. Luego de diseñar, precisamente existe una revisión de estos contenidos, ¿no? Ya, una vez que se elabora el material didáctico, este material es revisado, ¿sí? Por el director o coordinadores de este programa, ¿no? De esta modalidad. Una vez que es aprobado, se realiza un levantamiento a la plataforma. Ya, se coloca ya en la plataforma virtual como tal, ¿no? En nuestro caso, en la plataforma en EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Bueno, una vez que hemos analizado ya los diferentes componentes de la educación a distancia, vamos a dar una breve conclusión. A ver, David Luna. Sí, Licen. Una conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy sobre los componentes de la educación a distancia. Como conclusión se podría dar que hemos visto paso a paso lo que vendrían a ser todos los componentes para que funcione, ¿no es cierto?, la educación a distancia. Desde los integrantes, la importancia que tienen cada uno de ellos en su puesto, y por último también pudimos observar, por decirlo de alguna manera, en resumen, todo lo que hemos venido viendo desde el inicio, ¿no es cierto?, desde las clases, las primeras semanas hasta hoy, prácticamente es un pequeño resumen de todo lo que hemos venido diciendo, se podría decir eso. Gracias. Emily. Emily Paladines. Señorita. A ver, Emily, ¿cuál sería la conclusión que usted da? O a su vez, ¿cuáles han sido los componentes de la educación a distancia? Emily. Sí, señorita, un ratito, por favor, ya. Catherine. Es estudiante, docente y, ¿cómo se llama? Comunicación, estructura y organización. Eso, ¿verdad? Ya, señorita, ya lo tengo, pero ya lo dijo la compañera. A ver, pero coméntenos igual, por favor, su conclusión final sobre esta temática.
Ya, se constituye pues por el estudiante, el docente, la comunicación, la estructura. Como ser en el estudiante es un individuo lleno de experiencia que comparte conocimiento. Como ser el docente es un investigador innovador, un disciplinario, es pedagógico, tecnológico. La comunicación, como se sería por videoconferencias, plataformas, redes sociales. Y la estructura organizada unida serían las unidades de plataformas en la actualización de contenidos de centro y centro de apoyo. Gracias, Emily, muy bien. Marco Pazmiño. Licenciada, muy buenas tardes. En mi parecer, sí es bueno, porque las tecnologías con los años van avanzando y eso. Y también nos da a conocer como los docentes nos dan a conocer un poco de conocimiento para irnos preparando para el futuro, licenciado. Muy bien, gracias por el aporte. Oscar. Y Alicia, bueno, lo que hemos visto en este tema es sobre los componentes de la educación a distancia, tanto que es el estudiante, aquel que es el protagonista y responsable de su propio aprendizaje, también el docente, que es el que nos da el apoyo y también el que nos motiva a poder seguir adelante con esos aprendizajes, también la comunicación, que puede ser unidireccional, bidireccional y multidireccional entre docente, estudiante, docente, y así poder compartir conocimientos y poder tener nuestro conocimiento. Igual la estructura organizativa, que está compuesto tanto por docentes y tutores y Eso, muy la bien. secretaria virtual. Ujú. Y Alicia. Gracias, Oscar. Mónica Guato. Ya, Lice. Hoy aprendimos que los componentes de la educación a distancia es el estudiante, el docente y los medios de comunicación. El estudiante, su rol es ser responsable de su autoaprendizaje y es el primer protagonista. El docente es mediador y pone materiales didácticos y nos motiva en nuestro aprendizaje. Y la comunicación son los medios para aprender. Utilizan medios visuales, el internet y así, y también está estructurada está estructurada en casi directamente con la institución, por eso nos hablaba de tutores que tenemos que tener para así llevar así el aprendizaje en educación a distancia, Lisa. Gracias, Mónica. María Garzón. María, ¿me escucha? ¿Está? Andy Taipe. Andy. A ver, chicos, les voy a poner falta. ¿Un voluntario? Yo, profe. A ver, Kevin. Como mis compañeros ya lo dijeron, existe la relación entre docente, estudiante y el medio tecnológico. Pero esto nos ha ayudado de varias formas, ya que tuvo un gran apogeo en la pandemia, porque antes sí existía, pero no lo usábamos mucho, y ya en la pandemia lo utilizamos y nos ha abierto más fronteras y nos ha servido de mucho a varias personas, profe. Gracias, Kevin. Bueno, tomemos en cuenta, por favor, estos componentes que son parte de la educación a distancia como tal, ¿no? Aquí en la presentación igual está disponible una bibliografía, en sí es un libro y 2 videos. Entonces, con esto usted va a poder afianzar sus conocimientos en esta temática, ¿no? No se olvide, por favor, de revisar cada uno de los recursos
que están disponibles en la plataforma virtual. Y además de los recursos, también tiene la guía metodológica para esta asignatura. No sé si existe alguna inquietud